clase de hoy. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien. Entonces hoy vamos a hablar de la oración. Voy a compartirles las diapositivas. Listo. Bien, entonces la oración en la vida del cristiano tiene unas dimensiones. Vamos a estudiarla. Pueden encontrar información en los dos profesores de la Universidad de Navarra, José Luis Llanes, Manuel Bell. Bien. El depo de ¿Sí? las personas, las fuerzas como la policía, mucha gente estuvo armando barricadas artesanales para que no entraran. O sea, Bien, entonces decía que en la oración, primero vamos a ver qué es la oración, luego hablaremos de las expresiones de la oración, es decir, distintas formas de oración, qué condiciones necesitamos tener en el alma y en el cuerpo y qué características tiene la oración. Y pues vamos a concluir esta clase con la necesidad de la oración cristiana. Y entonces entre plegaria y oración, pues hay una distinción, ¿verdad? ¿Cómo se distingue la plegaria de la oración? Que es San Juan Damasceno, dice que la oración es elevar el alma hacia Dios, o bien pedir a Dios bienes convenientes. Bueno, aquí vemos una persona que está amarrándose los zapatos para correr, es decir, para elevar el alma a Dios o pedir a Dios los bienes convenientes, pues tengo que estar preparado. No, y esa preparación interior y exterior exige toma de decisiones. Pero ¿cómo se distingue la plegaria? La plegaria viene de precor. Precor significa suplicar. Bien, y la oración, estamos distinguiendo la oración, poco a poco va a ser más evidente, precisamente por esta definición de San Juan Damasceno, que dice, bueno, tú elevas tu alma a Dios. ¿Qué significa elevar el alma a Dios? Es elevar la inteligencia con todas sus potencialidades y elevar la voluntad. Elevar la inteligencia con todos sus pensamientos, sus imaginaciones y sus razonamientos. Y elevar la voluntad. La voluntad, lo propio de la voluntad es dirigirse al bien conocido por la inteligencia iluminada por la fe. Bueno, entonces hay diversas formas de oración. Hay gente que se queda en la primera. Piden, 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 piden. Hay gente que en su oración da gracias. No solo pide, también da gracias. Hay gente que puede dedicar la oración de una temporada de su vida a reparar por sus propios pecados y por los pecados de la humanidad. Hay gente que dedica la oración a adorar a Dios. Y hay gente que hace las cuatro cosas en el mismo rato de oración. ¿Y eso de qué depende? Pues eso no depende de una técnica, no depende de una estrategia. Eso depende de por dónde nos conduce el Espíritu Santo esa jornada. Bueno, ¿qué disposiciones de fondo debe haber para que el diálogo entre el hombre y Dios sea total? Pues aquí les señalo 4 disposiciones de fondo. La disposición de adorar. Adorar lleva consigo postrarse, postrar la inteligencia, postrar la voluntad, arrodillar la inteligencia, arrodillar la voluntad. Claro, cuando yo cobro conciencia de la grandeza de Dios y de mi pequeñez, lo alabo. Cuando cobro conciencia de mi pequeñez y de mi pobreza,
pido al que puede. Cuando cobro conciencia de que todo es don, agradezco. Porque todo es don. Es don la vida, es don el poder respirar, es don el poder sentarnos a hablar con Él, poder ir ante el sagrario de una iglesia donde está Jesús sacramentado o ante el Santísimo expuesto. Todo eso son dones. Bien, entonces, ¿qué contenidos puede tener nuestra oración? Una temporada casi siempre será lo principal, partir de un pasaje de la Escritura. Pero partir de ese pasaje de la Escritura y detenerse en él. El Evangelio de hoy nos hablaba de muchas cosas, pero entre otras muchas cosas, en el Evangelio de hoy podríamos detenernos en una. ¿Y cuál es esa? Aquella en la que Jesús dice que cuando entréis en una casa, desead la paz. Si ahí hay gente de paz, ahí se manifestará la paz. Y si no, si rechazan la paz, pues no hay nada que hacer. Bueno, pero es que la paz, cuando Jesús nos habla de la paz, nos está hablando de qué es lo que llevo en el corazón, porque la paz no son palabras. Uno puede verbalmente desear la paz, puede saludar y decir pax, sí, pero pues llevo la paz. La paz lleva consigo orden, lleva consigo respeto del orden puesto por Dios en la naturaleza humana. Orden en los afectos, orden en los pensamientos, orden en la conducta, que luego se refleja en el orden del atuendo. Pues uno ve a los jóvenes cómo visten y uno se da cuenta de que todo es disonante. Hay mucha discordancia en la forma de vestir de los jóvenes, bastantes de ellos, que parece que tienen el gusto por lo roto, por lo desteñido, ¿verdad? Y les gustan las roturas y cuanto más, cuanto menos guarden alguna equidistancia entre una y otra, mejor. ¿Verdad? Cuanto menos simetría tengan, mejor. Cuanto más llamativas sean, mejor. ¿Pero qué indica eso? Que están vacíos. Que están vacíos. ¿Y por qué les gusta llevar el pelo en desorden? ¿Por qué se tatúan el cuerpo? ¿Por qué se ponen piercings? Bueno, porque en el fondo piensan que lo único real es su cuerpo y que pueden decorar su cuerpo, llamar la atención sobre ciertas partes de su cuerpo. Viven para afuera, no viven para adentro. Están en la extroversión, pero no hay nada adentro. Si al caso una oración es levantarse a la carrera y a lo mejor una oración en la noche antes de dormir, también a la carrera, porque están consumidos por la prisa y el estrés de la vida cotidiana. Bien, entonces, uno tomando pie del Evangelio de hoy, que habla de muchas cosas, podía detenerse ahí, en la paz. Pero luego podíamos detenernos en las restantes 5 o 6 cosas de que nos habla el Señor ahí, que tendríamos ya para 5 o 6 ratos de oración. Otras veces uno quiere profundizar en alguna verdad cristiana, profundizar en mi condición de hijo de Dios, y para eso abro la Biblia y busco el Salmo número 2, que habla precisamente de la filiación divina. O busco el comportamiento de los hijos de Dios, cómo se porta un hijo de Dios con su padre. Otras veces busco un pasaje de la vida de Jesús y lo medito despacio. ¿Fue a un lugar o dejó de ir a otro lugar? ¿Dijo tal cosa o guardó silencio? ¿Puso tal ejemplo y no otro que yo hubiera puesto? ¿Qué indica todo esto? Indica que yo me detendré en lo que Dios quiera que me detenga, pero yo me puedo preguntar, ¿y por qué pusiste ese ejemplo y no otro? ¿Y qué quisiste hacernos pensar con ese ejemplo? ¿Y cómo quisiste, pues,
impactar el corazón, la inteligencia de los apóstoles o de la muchedumbre que te oía, hablándoles ahí sentado en la ladera de una montaña, mirando al lago de Genesaret. Todo el conjunto tiene que ver, es decir, que no es que los paisajes sean al azar, muchas veces serán escogidos. Bueno, y revivir la vida de Cristo, pues no solo la pasión y muerte, también la vida oculta, los 3 años de la vida privada, de la vida pública, están llenos de detalles. Para esto nos sirve mucho el libro Jesús de Nazaret del cardenal Ratzinger, Benedicto XVI. Está firmado bajo los 2 nombres porque lo hizo, empezó a hacerlo siendo Joseph Ratzinger y acabó haciéndolo cuando ya se había convertido en Benedicto XVI. Bien, sentir la cercanía de la Virgen. Bueno, como un niño quiere sentir de cerca a su mamá y quiere que lo abrace y quiere que lo bese y quiere que lo consuele y quiere descansar en su regazo. Quiere sentir el cariño. Bueno, son como distintas velas que vamos encendiendo y que nos llenan de luz. Por eso he puesto aquí una foto de velas. ¿Qué más contenidos puede haber en la oración? Bueno, mi propia vida. Yo puedo hablar con Dios en la oración. Las huellas que ha dejado en mí la vida, en esa jornada, o en esa semana, o en ese mes, o en ese año. Porque quiero hacer partícipe a Dios de mis alegrías y de mis afanes, pero también de mis ilusiones y de los problemas que tiene mi existencia concreta en este siglo, en esta familia, en este trabajo, en este modo mío de conducirme, con estos límites de carácter, estos límites de salud física y psíquica que padezco. Bien, otras veces vamos a la oración a buscar apoyo o consuelo. El consuelo que puede dar un oasis en medio del desierto. Sí, y esas palmeras tienen dátiles para poder alimentarse. Y en medio de aquella sequedad, la frescura del agua, el verde propio del oasis. Bueno, el Señor nos da apoyo y nos consuela. Otras veces vamos a la oración a examinar ante Él nuestro comportamiento porque queremos llegar a propósitos y decisiones. Y queremos comentar con Él, porque sabemos que nos ama, las incidencias de la jornada. Y a veces la jornada ha sido desértica. Es el momento de zambullirse en el agua fresca que salta hasta la vida eterna. El agua fresca que salta del corazón de Cristo. Bueno, en otras ocasiones, pues como la oración siempre es un encuentro, es algo que me sucede, voy ahí para encontrarme contigo, pero el encuentro y el encontrante y el encontrado, mira, me encuentro con Jesús, yo soy el encontrado, el que Jesús encuentra y carga sobre sus hombros porque es una oveja perdida o porque es un alma que está buscándolo y resulta que ha descubierto la perla preciosa escondida. Bien, entonces en ese encuentro descubro que Dios me apoya y descubro cuánto me quiere y me quedo asombrado y no salgo de mi asombro. Y a veces la oración fue eso, no salir de mi asombro, para encontrar un apoyo, una roca firme sobre en quién construir y con quién construir. Claro, partimos de que somos creyentes. Bien, esto puede ocurrir en un autobús, manejando el carro, delante del Santísimo. Puede ocurrir hablando con un niño. Puede ocurrir en la noche, porque hasta en sueños me habla Dios. La oración puede versar también sobre la totalidad de las incidencias que conforman mi existencia, por ejemplo, al fin del año, en una Semana Santa, en un Viernes Santo, un Jueves Santo, un Domingo de Resurrección,
en un día de Pentecostés. Bien, hay no solo incidencias, también hay sentimientos que van apareciendo a lo largo de la vida y a veces de un modo muy insistente aparecen en mi vida esos sentimientos. Y esos sentimientos puede ser que me acompañan porque son parte también de mi temperamento y son parte de mi historia personal, son parte de mi personalidad y ahí tienen que ver pues las coordenadas existenciales mías. Bueno, y hay autores que quieren intensificar diversos grados, quieren esbozar diversos grados de intensidad en la oración y para eso, según ese criterio de intensidad, distinguen entre oración mental, oración afectiva, oración de quietud, contemplación y oración unitiva. Un 20 y pico de septiembre fui invitado por un amigo sacerdote de una parroquia llamada San Miguel Arcángel, situada en Higuito de Desamparados, en San José de Costa Rica. Bueno, él me invitó a uno de los días de la novena, quería que, porque suelen hacer esto, que hacen la novena, invitan distintos sacerdotes para que durante 9 días, con las homilías, se ilustre el santo patrono. Yo hablé en esa oración de aquel texto que está en la Escritura que dice que todo en la tierra tiene su tiempo. Tiempo de escribir, tiempo de cantar, tiempo de llorar, tiempo de dormir, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, tiempo de construir, tiempo de destruir. Y centré, a partir de ese texto, centré justamente el tema de la oración mental, porque el evangelio de ese día hablaba de que toda la mesa estaba ya dispuesta, pero que los invitados no quisieron ir. Bueno, entonces, en función de la mesa puesta, de los invitados que rechazan la invitación, analizando por qué rechazo la invitación, hay distintos tiempos en la vida de una persona. Cuando ya estábamos en el comedor, porque después de eso había cena, me dijo el sacerdote, ¿qué quiso decir usted con oración mental? Bueno, yo daba por supuesto que él sabía que era eso, pero él no sabía que era eso, por lo menos bajo esa formulación. Bien, digo esto porque no podemos dar, por supuesto, nada. Entonces, claro, esta fotografía la he puesto porque nos habla de intensidad e intimidad. La intensidad e intimidad. Y la intimidad del marido con la esposa con el esposo. Una intimidad en la que hay corporalidad, pero también hay sentimientos. Hay contacto, hay cercanía, hay comunión de afectos, hay comunión de conceptos, de ideas. O sea que la comunión física, el lenguaje corporal, expresa esa otra comunión mucho más alta. Bueno, pues la comunión con Dios, en el Cantar de los Cantares, está expresada en términos eróticos, para ilustrar que el alma es atraída por Dios, encontrada por Dios, que hay una búsqueda recíproca entre el amante y el amado. Bueno, ¿cómo hacemos para distinguir entre oración vocal, meditación y oración de contemplación? Las 3 formas de oración tienen un rasgo fundamental en común. Hay un común denominador que no se puede sustituir nunca, que se llama el recogimiento del corazón. Si yo no cultivo el recogimiento del corazón, voy a estar distraído en la oración vocal, voy a estar distraído en la meditación y voy a estar distraído cuando intente contemplar algún misterio de la vida de Cristo e introducirme en él, contemplándolo para aprender, para admirar, para agradecer, para dejarme iluminar. Yo metido en esa escena. Bien,
Entonces, esta actitud vigilante del corazón sirve para conservar la palabra. Y conservando la palabra, lo de María, ¿verdad? Conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. O sea, solo el que medita es capaz de dejarse transir por aquello que han meditado, es decir, que aquello que medito en la presencia de Dios, aquello que he paladeado en la presencia de Dios, luego lo asimilo y es como una transfusión de sangre que repercute en la persona en el sentido de darle nuevo vigor. Y cuando lo ha contemplado despacio, a veces es una frase, es capaz de transmitirlo porque ya lo está viviendo. Entonces esa persona buscará permanecer en presencia de Dios todo el día. ¿Y cómo hago para estar en presencia de Dios todo el día? Tiene que ir descubriendo trucos. Cuando se sube al carro y se pone el cinturón, ahí tiene ya un truco, ya abrió la puerta del carro. Señor, quiero abrir las puertas de mi corazón. Ya me puse el cinturón, Señor, solo contigo estaré seguro, me encomiendo a ti. Abrí el vidrio, quiero abrir todas las ventanas del alma. O puse el aire acondicionado. Señor, no quiero distraerme con el humo que viene de afuera. Bien, entonces uno va cultivando a través de esos eventos y sucesos que le ocurren en su vida material, pues va uno levantando el corazón a Dios, poniéndose en presencia de Dios. Y claro, no solo en momentos muy trascendentales de la vida se pone uno en presencia de Dios, porque la presencia de Dios es para todo momento. Bueno, un médico puede ponerse en presencia de Dios cuando entra al quirófano. Sí, claro, por supuesto, y es muy conveniente, pero mucho antes, cuando estudia la historia clínica del paciente al que va a intervenir. Y cuando, conociendo su historia clínica y familiar, porque van mezcladas por los antecedentes, pues ese médico comprende los sentimientos de aquel paciente y levanta el corazón a Dios. El chofer de un autobús puede levantar el corazón a Dios con cada persona que entra en el autobús, o cada persona que se baja, o con cada frenazo, o con cada carro o moto que se le mete en el camino, ¿verdad? Cada vez que acelera, en fin, todos podemos encontrar, estar vigilantes, estar despiertos, estar atentos. No podemos estar en la luna. Bueno, y a veces estamos en la luna. El padre Ricardo Sada, que ha venido a Guatemala, tiene varios libros y este es uno de ellos, publicado por Patmos, que se llama Consejos para la Oración Mental. Él predica todos los días y en Spotify ustedes encontrarán sus meditaciones en Medita CC, así se llama su canal de Spotify. Bien, aparentemente uno lo oye y si uno no se mete en lo que está diciendo para hablar con Dios, a uno le puede parecer monótono, pero está diciendo cosas de mucha profundidad. Es un hombre que tiene la cabeza muy metida en el cielo. Pude estar con él 3 semanas entre diciembre, fines de diciembre y enero de este año. Y lo oí varias veces predicar. Y un hombre que está con la cabeza en el cielo, pero tiene los pies en la tierra. Bien, entonces la oración vocal con fórmulas hechas no es un asunto solo de palabras. Si nos quedáramos ahí, estaríamos quedándonos en un movimiento de los labios de algo que sé de memoria. Es que las palabras me invitan a levantar el pensamiento del corazón a Dios. Y ese es el arte de la oración. Levantar el pensamiento y el corazón a Dios. A veces quisiéramos
Y en nuestra oración ir a toda velocidad, como en las competencias de Fórmula 1. Y quisiéramos, con la oración vocal, ir a toda velocidad, porque ingenuamente pensamos que voy a terminar más rápido. Bueno, pero es que aquí no es una competencia de carros, ni no es una carrera de relevos, no son 5.000 metros, no son 1.000 metros, no es una carrera de 100 metros con obstáculos. No. Por tanto, yo puedo usar fórmulas preestablecidas, unas largas, otras muy breves. Una larga, por ejemplo, el credo, el himno Te adoro con devoción, Dios escondido, el Salmo número 2, el Salmo 50, el Salmo 95. Bien, son fórmulas largas. Puedo meditar el trisagio, el símbolo atanasiano, ese himno de verdades sobre la Santísima Trinidad, 40 frases que dicen unas verdades impresionantes atribuidas a San Atanasio sobre la Santísima Trinidad. Pero si no levanto el corazón a Dios, no levanto la inteligencia a Dios, aquello no me dirá nada, me voy a aburrir y no me meteré en Dios y no sacaré nada de ahí. Por tanto, aquí no estamos en carrera. Bien, ¿cuál es el papel? ¿Cuál es la importancia de la oración vocal? Porque, bueno, estamos en octubre, mes del Santo Rosario, oración vocal. Sí, pero la oración vocal no podemos decir que es para los iniciantes, los que comienzan, los que están en el preescolar del diálogo con Dios, ellos que hagan oración vocal. Yo ya estoy en la maestría, yo ya no necesito la oración vocal, la necesitamos siempre, porque la oración vocal es propia de los humildes. Solo los humildes repiten lo mismo bastantes veces. En el caso del rosario, 50 veces repiten el Ave María, 50 veces, porque cada misterio tiene 10 Ave María y un Padre Nuestro. Bueno, entonces esa repetición, ¿a dónde va dirigida? El alma humilde que a ti se acoge, fruto recoge de bendición. Dice un canto mariano muy popular. Dichosa el alma que a ti se acoge, frutos sabrosos de bendición, fruto recoge de bendición. Bueno, es la sabiduría popular que canta a la Madre de Dios, ese himno antiguo, pues debe ser un himno de la colonia, aprendido de los evangelizadores primeros, y tiene una cadencia que no tiene nada que ver con el reggaetón, no tiene el frenesí del rock and roll, de la metálica, ¿verdad? Es que la cadencia también ayuda, ¿verdad? Por eso el cardenal Ratzinger insistía en que hay que recuperar en la música sacra la belleza de la composición y la belleza del texto, porque si no, caemos en trivializar la fe y abandonamos el sentido de misterio que tiene el canto litúrgico, y también en el sentido del misterio puede ayudar el idioma, y por eso hay algunos cantos que es conveniente saberlos en latín. Bueno, idioma universal de la Iglesia Católica. Entonces, la vida espiritual, a lo largo de todo su desarrollo, va siempre acompañada de la oración vocal. Lo que pasa es que la oración vocal va adquiriendo matices y acentos distintos conforme la persona va creciendo, porque los matices vienen justo de la intensidad con que se mete el corazón, de la forma de personalizar aquella oración vocal. La hago mía. Y como la hago mía, yo subrayo esto o lo otro, o añado algo mío que le hace bien a mi alma. No lo añado por vanidad, no, lo añado porque le hace bien a mi alma. Bueno, ¿qué implica la meditación? Bueno, esta niña que está parada sobre el reclinatorio,
Probablemente no está diciendo nada, pero está viendo a Jesús. Está viendo a Jesús. Y tal vez le está hablando como lo que ella es, como una niña, ¿verdad? Entonces, orientar el pensamiento hacia Dios. Si no os hacéis como niños, no entraréis, dice Jesús. O sea, hacernos como niños. Bueno, entonces yo oriento mi pensamiento hacia Dios. Esto es lo que en la historia de Israel se ha revelado hasta que alcanzamos el punto culminante de la revelación está en Cristo. Mira, y en toda la historia de la salvación, se nota cómo se nos va invitando a levantar el pensamiento a Dios. Entonces, Jesús sube a un monte a orar. Jesús busca la soledad o el amanecer o la nocturnidad. Claro, una persona que vive en un trajín de trabajo muy intenso, pues a lo mejor la nocturnidad no le conviene, porque en la nocturnidad se va a dormir, está agotado. Habría que ser de una constitución tan fuerte como la de Jesús para poder pasar una noche entera en oración y al día siguiente volver a trabajar. Bueno, entonces, pues todo esto nos hace pensar, ¿verdad? Estamos aquí reflexionando. Desde Dios, yo, una vez que levanté mi pensamiento y mi corazón a Dios, yo dirijo la mirada a mi propia existencia. ¿Para qué? Para valorarla y acomodarla a ese misterio de vida que me da el amor de Dios, a ese misterio de comunión con Dios. Dios ha tomado la iniciativa y me lo ha dado a conocer. Entonces yo desde Dios ya levanté el corazón y el pensamiento a Dios. Ahora miro mi existencia. Valoro cosas concretas de mi existencia porque quiero acomodarlas, orientarlas, como el girasol se orienta hacia el sol, por eso se llama girasol, a ese misterio de vida y de comunión que es la nota dominante de mi vida, es la columna vertebral de mi vida. Bueno, lo de la oración contemplativa lo dejaremos para la próxima semana. Ahora es preguntas para que ustedes puedan lo que quieran preguntar. Quito las diapositivas, nos quedamos en la número 21. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Dime. Eh, Juan Iriarte, a sus órdenes. Sí, Juan. Don Mario, leyendo una biografía de San José María Escrivá, no es para echarme laureles, sino leyendo una biografía de San José María. Lo que pasa es que no me recuerdo de la primera parte de la frase, pero él decía que él todavía no era contemplativo, ¿verdad? Y también esa palabra contemplativo la vuelve a usar muchísimo en la homilía del campus de la Universidad de Navarra, ser Sí, contemplativos en medio del mundo. sí, Perdone que me coma la primera parte de la frase que es tan importante, pero no la recuerdo. sí. Un poquito, por favor. Bien, entonces, claro, yo hablaré de la contemplación en la próxima clase. Entonces, para no adelantarme, mira, hoy he mencionado la importancia de la oración vocal y la importancia de la meditación. Y he explicado la meditación como un acto que tiene un encuentro que tiene dos momentos. Primer momento, levanto el corazón a Dios, que es lo que ya en la fórmula preparatoria que usamos en la obra para comenzar la meditación, ahí pues esa oración que compuso San José María sirve para levantar la inteligencia y el corazón a Dios. Pero ahí ya interviene todo lo personal que yo quiera poner a esa oración preparatoria. Por tanto, no me voy a quedar en repetirla como un loro. Ya el ingrediente personal solo lo puedes poner tú y tú es cada uno, ¿verdad?
Entonces, el título del libro del padre Ricardo Sada, ahora mismo no lo recuerdo porque ya quité las diapositivas, pero se los vuelvo a poner en un momento. Ok. De todos modos, si pones en libros del padre Ricardo Sada, ahí vas a encontrar en Google, te van a aparecer todos los títulos de sus libros. Ok, muy Don bien. Mario, buenas noches. Buenas noches, Julio. Le saluda Julio. Sí, Yo recuerdo mucho cuando San Juan Pablo II pasaba muchas horas sí, rezando, ¿verdad? sí, Pero transmitía algo muy impresionante, ¿verdad? sí. Se lo encontraron muchas veces en las nunciaturas, ya siendo papa, postrado en oración. Así se lo encontraron, postrado en oración. ¿Eso qué significa? Que se había postrado boca abajo en el suelo, no para dormirse, no. Estaba hablando al estilo oriental, así hacen en Polonia. Ya Polonia está en el oriente de Europa, para meterse a la oración, para hablar con el Señor. Bien, pero por otra parte siempre lo veíamos con el rosario en la mano. Todos los viernes del año rezaba el Vía Crucis. Bueno, esto es impresionante cómo lograba mantener el ritmo teniendo un trabajo intensísimo. El libro se llama Consejos para la oración mental, el libro de Ricardo Sada. Bien, entonces Julio, me parece que por ahí va la cosa y que los hábitos cada uno tiene que ir poco a poco descubriéndolos, los hábitos que a mi alma le convienen, ¿verdad? Que no serán siempre los mismos que le convengan al otro. O sea, orar con fórmulas preestablecidas es rezar. Exactamente eso es rezar. Fórmulas preestablecidas, largas o cortas. Pueden ser las de la misa, por ejemplo. Cualquiera de las plegarias eucarísticas de la misa, pues sirven para hacer oración. El Padre Nuestro, el Credo, el Ave María, el Dios te salve, Reina y Madre, cuando uno las medita, las va diciendo despacio, se va deleitando en lo que cada frase dice y va uno también añadiendo lo propio. Muy bien. Ok, buenas noches. Bueno, Julio, tengo a Juan Carlos Guzmán y a Mario Mancilla. ¿Sí, Juan Carlos? Muy buenas noches, don Mario. Buenas Gracias noches. por ser tan interesante. Me surge una duda que creo que tengo medio resuelta. En la obra usamos mucho el término encomendar. Sí, ¿Eso sería una oración de petición? ¿Y dónde bueno, casa dentro de lo que hemos visto hoy? el término encomendar, que viene del castellano, puede hacer referencia a los tres aspectos de la oración vocal, la oración mental, la oración de contemplación, la meditación y la contemplación. Porque yo puedo encomendar a alguien hablando hablando precisamente con el Señor, ¿verdad? Cuando estoy platicando con Él, cuando estoy contemplando un misterio de su vida. Jesús hoy me ha escrito fulanito, me ha pedido que encomiende tal situación de su vida. O me llamó por teléfono, me puso un WhatsApp. Ok, puede ser que yo ofrezca una oración vocal por esa intención y una mortificación. Puede ser que al hacer mi meditación sobre el Evangelio del día, yo tenga presente a esa alma. ¿Por qué? Porque es una de las incidencias de mi vida. ¿Ok? Muy Buenas bien. noches, Gracias, don tocayo. Mario. Buenas noches O a todos. sea, perdón, don Sí, Mario, entonces, muchas gracias. O sea muy que en bien. cualquiera de las tres modalidades de oración Sí, podemos hacer una exacto, encomendación, exacto. aunque Sí. solo tengamos presente a la persona. Sí, cuando uno hace una Por ejemplo, encomienda, ¿verdad? en Tú oración mandas mental. una encomienda desde aquí a Retaluleu. Bueno, tú pagas una cuota y, ¿verdad? Te dan un recibo y te llevan una empresa que se dedica a llevar paquetes, lleva tus encargos a Retaluleu. Muy bien.
pero no te desentiendes de aquello, le sigues la pista. Cuando recibes por DHL algo o encargaste por DHL, le sigues la pista y hasta existen pues fórmulas en internet para ver por dónde va el avión, dónde está mi paquete, porque tengo identificado el paquete. Bueno, esto nos ayuda a tener como en la mente, ¿verdad? Esos recorridos que a través de la tecnología podemos hacer sin cuadricularnos, porque en la vida interior no hace falta cuadricularse, pero nos sirve para darnos cuenta de que el verbo encomendar tiene muchos sentidos en castellano. Muy bien. Muchas gracias, don Mario. Creo que Mario Mancilla había Y preguntado. Tocayo, buenas noches, ¿me Sí, escuchas? tocayo. Tocayo, ¿cómo estás? Qué gusto oírte y verte. Mira, una preguntita. Cuando hacemos un collage de oraciones y dentro de esas, dentro de esas oraciones o rezos, hacemos composiciones con diálogos con Dios, ¿sería lo mismo de una oración contemplativa? Desde luego que es muy recomendable meditar las oraciones vocales que uno reza, y si uno hace un collage, como tú dices, pues detenerse, porque como decía, no es carrera de Fórmula 1, ¿verdad? No está compitiendo la Ferrari contra la Mercedes-Benz, sino que estamos en otro hemisferio, estamos en otro universo, ahora que se habla de multiversos, ¿verdad? Ok, Estamos en ok. el universo de una relación íntima con Dios. Sí, El porque estableces un ejemplo diálogo con Dios. es un diálogo, es que es un diálogo. Y la palabra diálogo, dia, logos, dia, dos, logos, sabiduría. Estoy hablando con la sabiduría de Dios para aprender. Excelente, gracias, Tocayo. Un abrazote. Muy bien, hoy se celebra la fiesta de Santa Faustina Kowalska. Esta muchacha a los 18 años se fue a una fiesta con su hermana Natalia y estaba bailando con su hermana en la fiesta. Y en ese momento, mientras bailaba con la hermana, el Señor le hace ver, le hace pensar mientras bailaba en los sufrimientos de Cristo en la cruz y le hace comprender que es bueno que deje su pueblo y se vaya a Varsovia. Bueno, al día siguiente se fue a Varsovia y entró en una iglesia, la primera que encontró, asistió a misa y comulgó. Bueno, Dios se puso en comunicación con ella tan intensamente. Esta muchacha, siendo tan jovencita, agarró camino. Era hija de una familia con 10 hijos. Claro, en su familia le plantearon, mira hija, pues será bueno que trabajes porque no nos alcanza la chamarra, ¿verdad? Bueno, y se empleó como empleada doméstica. Bien, el itinerario de esta joven es impresionante, ¿verdad? Ella apenas sabía leer y escribir. Entonces, sin embargo, y muere a los 33 años, la edad de Cristo. Y el Señor le revela el misterio de la divina misericordia, o sea, quiere difundir la devoción a la divina misericordia de nuestro Señor a través de esta muchacha, ¿verdad? Y pues se encuentra con un sacerdote y el sacerdote, su confesor, le dice, bueno, mira, primero vas a ir al psiquiatra, como diciendo, yo no mucho creo que esto sea cierto, a ver si no estás tú mal de la cabeza. Ok, y ella humildemente va al psiquiatra, le evalúan y dice, está perfectamente normal. Y entonces el confesor le dice, escribe en un diario todo lo que el Señor te va diciendo. Bueno, la difusión de esa devoción fue canonizada por Juan Pablo II y beatificada por él. Y él mismo se encargó de empezar el proceso cuando él era arzobispo de Cracovia. Y el proceso lo empezó él. Él presentó a la Santa Sede el proceso para la beatificación de esta joven religiosa, porque le parecía que todas las visiones místicas y bueno, era una mística esta mujer, tenían un profundo motivo sobrenatural. Bueno, no podemos esperar tener locuciones de estas tan intensas como la que tuvo Faustina Kowalska sobre la Divina Misericordia, devoción que se ha extendido por todo el mundo, ¿verdad? A través de diversas prácticas
de culto a Dios, la coronilla de la Divina Misericordia, el rezo a las 3 de la tarde, etcétera, etcétera. Bien, pero es que en el día a día, porque somos hombres que viven en el mundo, ella era una religiosa, es decir, se había apartado del mundo, esa era su vocación, y en ese contexto el Señor se está comunicando con ella, con nosotros se comunica a través del quehacer ordinario. Y normalmente, como estamos santificando lo ordinario, no vamos a tener eventos extraordinarios. ¿Ok? Gracias, muchas gracias. Muy bien. Bueno, de todos modos, el que quiera leer el diario de la Divina Misericordia, escrito por ella, magnífico, pues le hará muchísimo bien. Bueno, entonces la próxima clase, si Dios lo permite, empezaré a hablar de la contemplación. ¿De acuerdo? Que esté muy bien, que tengan buena noche, que Dios les bendiga. Dios te Buenas salve, noches. Mario, feliz noche Gracias, a muy buenas todos. noches. Feliz Dios noche a te todos. salve Gracias. María, llena eres Buenas de gracia. noches, señores. Noches. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. ahora y en la hora Amén. de nuestra muerte. Ahora y Amén. en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como Como era en en un el principio, ahora y siempre, por los Ahora y siglos de los siempre, siglos. por los Amén. siglos de por los los siglos. siglos de los siglos. San Amén. Rafael, Ruega por por nosotros. San Gabriel, Ruega por nosotros. nosotros. San Pablo, Ruega por nosotros. Santa María Esperanza nuestra, asiento de la sabiduría. Ruega por Ruega por nosotros. nosotros. Pasen buena noche, nos vemos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Un abrazo.